Imaginemos las fluctuaciones del dólar desde 1971 como un viaje en una montaña rusa. Las cimas y los valles de nuestra montaña rusa virtual reproducen las subidas y bajadas en la cotización del dólar. Abróchense los cinturones, agárrense fuerte porque va a ser un viaje movidito. Comienza bien, sin mucho desnivel, es la época de los cambios fijos, el valor del dólar es estable. Llegamos a principios de los 70 y allá vamos, la primera devaluación del 12%, una ligera subida, el final de su convertibilidad y cuidado, de repente cae un 25%. El presidente Carter nombra a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal. Sube el tipo de interés a más del 20%. El valor del dólar comienza a aumentar un 25, un 50, un 100, un 150, un 200%. Es demasiado caro para todos. Hay que devaluar la moneda. Ese es el objetivo del Acuerdo del Plaza de 1985. Durante 2 años el dólar sigue cayendo, pero está demasiado bajo. Hay que revertir esa tendencia. En 1987 las mayores potencias firman los acuerdos del Louvre en París con el objetivo de estabilizar de nuevo el dólar, y funciona bastante bien durante los siguientes 10 años. Después llega la administración Clinton, que vuelve a subir su cotización hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando la guerra de Irak y los bajos tipos de interés hacen que disminuya su valor. Intentemos explicar cómo se produjo uno de estos picos, por ejemplo el más alto. Corre el año 1979. La economía estadounidense no está muy boyante. El dólar se encuentra en su cotización más baja y la inflación bate récords con un aumento de los precios del 15%. El presidente Carter llama a este hombre, Paul Volcker, para que se ocupe de la Reserva Federal. Su misión, frenar la inflación. Paul Volcker llegó en una época horrible, a principios de los años 80, un periodo en el que muchos bancos centrales no conseguían acabar con la inflación. Subían los tipos de interés hasta llegar a un punto determinado y conseguían que la inflación bajara algo, pero luego volvía a subir. Era como cuando un médico te receta antibióticos, bajara algo, pero luego volvía a subir. Era como cuando un médico te receta antibióticos, pero no te da los suficientes o te los tomas durante menos tiempo del indicado, y justo cuando parece que todo está resuelto, la enfermedad resurge con más fuerza, y entonces necesitas una dosis mayor de medicinas. La Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés hasta lo que Helmut Schmidt llamó el nivel más alto desde Jesucristo. Los bancos centrales tienen una gran arma para acabar con la inflación, y es el tipo de interés, el interés al que se presta el dinero en un país determinado. Los bajos tipos de interés estimulan la economía, pero también producen inflación. Por otro lado, cuando los tipos de interés son muy altos, la economía se lentifica y la inflación disminuye. El truco está en encontrar la medida justa. Por aquella época había una inflación bastante alta. Así que mi prioridad era frenar la inflación. Pero para conseguirlo, también había que hacer algo con respecto a la debilidad del dólar. De modo que desde 1981 hasta 1985, el dólar sube de forma constante mientras la inflación baja y la economía se lentifica cada vez más. Mientras tanto, la población sufre. Nadie puede hacer frente a unos tipos de interés del 20%. Los constructores estaban particularmente molestos, sobre todo porque el periodo anterior había sido bastante bueno para ellos. Así que, medio en broma, medio en serio, comenzaron a mandarme ladrillos a mi oficina. La gente le culpaba de sus problemas. Le paraban por la calle, le ponían un dedo en el pecho y le decían: usted es el culpable de que mi padre haya perdido su trabajo. O por su culpa no podemos vender nuestra casa. En 1984 el dólar está tan alto que los gobiernos deciden que ha llegado el momento de intervenir. Se organiza una cumbre internacional en el Hotel Plaza en Nueva York. Para los europeos la moneda estadounidense resultaba demasiado cara. No podían pagar en dólares las zapatillas Nike, los tractores Caterpillar o simplemente los barriles de petróleo. Todos esos productos eran demasiado caros. La única solución al problema era llegar a un acuerdo monetario o recurrir a medidas proteccionistas. Y ante la amenaza de un resurgimiento del proteccionismo, los estadounidenses se dieron cuenta de que tenían que llegar a un acuerdo con los demás países. Entonces la comunidad internacional decidió debilitar el dólar. Habría otros picos en los años siguientes, pero la montaña rusa jamás alcanzaría aquellas cotas. Casi todos los picos coinciden con grandes crisis internacionales: la crisis de la deuda mexicana, la crisis financiera asiática, el colapso económico de Argentina, la burbuja de las .com. Teniendo en cuenta todas estas turbulencias y los altibajos a los que se enfrentaron los pasajeros, cabe preguntarse: ¿hay alguien al volante? Es decir, ¿quién controla el dólar en Estados Unidos?
La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Y nuestro objetivo es comparable al del Banco Central Europeo o el Banco de Francia antes del euro, por ejemplo. Nuestro trabajo es favorecer la estabilidad de los precios y un crecimiento sostenible de la economía, además de mantener el sistema financiero lo más estable posible. El sistema de Reserva Federal está compuesto por 12 bancos, cuyos accionistas son los sucesores de aquellos grandes bancos locales del siglo XIX que recibieron permiso para emitir sus propios dólares. Esto convierte al Fed en algo singular, porque es prácticamente el único banco central del mundo que no es público, sino privado. Los bancos del sistema de la Reserva Federal, como este de Nueva York, están en manos de los bancos comerciales. Son propiedad de los miembros del sistema de la Reserva Federal. Pero debido a su organización, el gobierno es muy estricto y vigila su funcionamiento muy de cerca. El término que se utiliza es algo técnico, pero se podría decir que somos instrumentos del gobierno federal. Aunque seamos empresas privadas, el gobierno supervisa nuestro funcionamiento. Para producir billetes, el Fed tiene su propia impresora, la Oficina de Grabado e Impresión en Washington, que es una agencia gubernamental. Emitimos unos 8.000 millones de billetes al año, lo que supone unos 750 millones al día. Este lugar es tan importante para los estadounidenses que hay una pasarela desde donde los visitantes pueden ver toda la zona de impresión. En cuanto a las máquinas, no parecen muy nuevas. Algo que no nos sorprende dado que el dólar no ha cambiado de tamaño ni color desde 1929. La Oficina de Grabado e Impresión produce 22 toneladas de billetes nuevos y crujientes todos los días que se distribuyen por todo el país. En Estados Unidos se usan mucho los billetes y el dinero en general. De hecho, 1 de cada 10 dólares es un billete real y palpable. Los otros 9 son solo números que bailan en los ordenadores de los bancos. Puede que 1 de cada 10 no parezca mucho, pero es el doble de la cantidad en circulación de libras esterlinas, yenes japoneses o euros, cuyos billetes nunca han supuesto más del 5% del total del dinero del país. Es más, al contrario de lo que cabría pensar, el número de billetes en circulación no se reduce, sino que aumenta, a pesar de la llegada de las tarjetas de crédito. El ciclo de transporte y procesamiento es constante. En un mes, decenas de miles de millones de dólares fluyen por el sistema. Hay 2 razones que explican este uso particularmente intenso que los estadounidenses hacen de su papel moneda. La primera es exclusivamente interna. Aproximadamente el 15% de las familias americanas no tienen ninguna cuenta bancaria. Así que para muchas de esas personas, los billetes son la única forma de pago. Por eso, entre otras razones, el papel moneda es todavía muy importante, un bien que todo el mundo necesita. La segunda razón para la enorme cantidad de papel moneda en circulación se deriva del estatus del dólar como moneda internacional. Hay más de 777.000 millones de billetes en circulación, de los que más de 512.000 millones se mueven fuera de nuestras fronteras. La gran mayoría de los billetes que circula fuera del país se suele utilizar principalmente como moneda de ahorro por aquellas personas que quieren tener un fondo en caso de emergencia. Razón por la cual hay que ser muy precavido y no hacer ninguna alteración de forma precipitada. El diseño de un billete es un proceso muy complicado.
Nuestra primera preocupación es la seguridad. Queremos dificultar su falsificación y para ello superponemos el mayor número posible de parámetros de seguridad. Luego pedimos a los grafistas que creen dibujos o motivos que integren todos los elementos de seguridad. Suele ser un proceso muy largo. Acabamos de rediseñar un nuevo billete de $5 y todo el proceso nos ha llevado más de un año, lo que en realidad es poco tiempo. El verdadero dólar, sin embargo, el que tiene mayor influencia, no es el billete verde. El verdadero dólar es el electrónico, el que solo existe virtualmente en los ordenadores de los bancos y se puede transferir de forma instantánea a cualquier lugar del planeta desde salas como esta. Estos ordenadores se usan solo para comprar y vender dólares las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nombre de grandes empresas, instituciones financieras, inversores o meros especuladores. Ahora están a 45. Entonces, ¿doy la orden? Tengo 2 peticiones de venta a 50. Sí, el petróleo ha alcanzado su límite. Es increíble cómo la gente está a la caza del euro. ¿Quiere recoger beneficios? Está bien, entonces intervendré si la cotización llega a 75. Lo retendré hasta las 3. Adiós. Esos botones con comprar y vender escritos encima son los que determinan el precio del dólar. El trabajo de un agente de bolsa es apretar o no uno de estos botones. Pero ¿cómo se toma esta decisión? Lo importante aquí son las diferencias de tipos de interés entre los países. Eso es lo que atrae al capital. Por eso el dinero sale o entra de los países. Así que lo que buscamos son indicaciones de que el tipo de interés va a cambiar. ¿Y cuál será la diferencia entre los tipos europeos y los americanos, por ejemplo? Ese es el principio básico. Hoy, sin embargo, el mercado de divisas ha crecido hasta alcanzar tales proporciones que todos los días se compran y se venden entre 2 y 3 billones de dólares en todo el planeta. Y para mantener el mercado ahí arriba, los agentes de bolsa hace tiempo que se pasaron al piloto automático. Se trata de un sistema automático que te permite hacer transacciones sin que nadie intervenga. Se llama sistema automático integral. Los ordenadores hablan entre ellos y compran y venden, y así se pueden transferir miles de millones de dólares. Es asombroso. Ahora ya sabe lo que hacemos todo el día, mirar estas pantallas. Y el hecho de que todo el mundo esté mirando las mismas pantallas al mismo tiempo resulta determinante para explicar el comportamiento del mercado. Antes ocurría que no todo el mundo tenía acceso a la misma información al mismo tiempo. Ahora con Internet y con la rapidez del sistema, todo el mundo observa los mismos gráficos, todo el mundo conoce las últimas noticias, las declaraciones de los políticos y por eso, debido a que todos manejamos la misma información, reaccionamos de forma semejante y al mismo tiempo. Hay otro factor que quizá explique también la gran volatilidad del dólar en el mercado de divisas. La fluctuación de una moneda, al menos a corto plazo, viene casi enteramente dada por las sensaciones del mercado, si es expansivo o si tiene miedo. Es un reflejo de cómo se siente el mundo cuando se levanta por la mañana. Si está feliz, suele vender dólares. Si siente temor, suele comprarlos. Es algo totalmente irracional a corto plazo. Esa es una de las razones por las que resulta completamente incontrolable. Antes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos centrales eran los grandes protagonistas del mercado. Pero entonces el mercado creció y su influencia disminuyó. Así, si hace unos años el gobierno podía intervenir en los mercados de divisas, comprar o vender moneda y determinar así su valor, ahora con el crecimiento del mercado, eso ya no es posible.
Y en la actualidad, el gobierno de Estados Unidos tiene todavía menos control sobre el valor de su moneda, puesto que solo 30 de cada 100 dólares están en manos de sus ciudadanos. Los otros 70 pertenecen a extranjeros, sobre todo a bancos centrales y a fondos de inversión. Los países con las mayores reservas de dólares son China, en primer lugar, seguida de las monarquías del Golfo Pérsico y de Japón. Europa va mucho más rezagada, junto con Rusia, la India, etc. Creo que nos encaminamos a una situación en la que habrá un gran bloque norteamericano, un gran bloque chino, un gran bloque indio y quizá un gran bloque europeo. Y creo que con el tiempo es posible que el sistema evolucione hasta un punto en el que la función del dólar sea menos excepcional. Creo que sucederá de manera totalmente natural y será bueno para la economía mundial. Y la palabra final la tiene Paul Volcker, que ha sacado su bola de cristal para la ocasión. Haré dos afirmaciones. Una es que el mundo estará mucho mejor cuando solo haya una moneda única. Y dos, que no creo que viva para verlo. Ni siquiera creo que lo vea usted.